Y el mercado financiero es tan rico en el sentido, da posibilidades a que todo el mundo encaje en una manera de invertir. Pregunta así de amigo a amigo, ¿no? ¿Te sientes encasillado con el método Wyckoff? ¿Que la gente te sigue identificando con eso? ¿Te sientes súper encasillado y quieres que la gente conozca? No sé, porque es que no tiene nada que ver un enfoque con otro, Enrique. No sé, pregunta ahí. Sí, no, 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 lo digo mucho en plan broma, digo, tío, lo del método Wyckoff al final es como el que ha hecho una serie, ¿no? Los hombres de Ajá. Paco, ¿no? O lo que sea, y ya eres ese, ¿no? Toda la vida. Pues bienvenidos, estamos aquí con Enrique Díaz Valdecantos. Enrique, seguramente que le conozcáis ya como autor del método Wyckoff, editado en el 2016, también coautor de otros muchos libros interesantes, como el libro de Tom Williams, y también pues por su página web, Precio y Volumen, entre otras muchas cosas. Enrique, sabemos que das también clases en la universidad y tienes también proyectos súper interesantes que me gustaría que también nos contaras, Enrique. Así que, como te digo siempre, o digo siempre a los invitados en primer lugar, bienvenido. Nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí y bueno, y con ganas de hablar un poquito, ¿no? De mercados, de la vida y de cómo vemos la industria. Pues Enrique, tenemos muchas ganas de hablar contigo y como siempre, pues un placer, como tú dices, ¿no? Compartir un poco pues de esto que nos gusta tanto, que es el mundo del trading y todo lo que pues engloba. Y Enrique, pues en primer lugar, como bien sabemos, estas entrevistas nos gusta conocer un poquito mejor los autores. Seguramente que hay mucha gente que ya pues te conoce y que incluso alguna de estas preguntas ya las sabe, pero me gustaría especialmente preguntarte en primer lugar, Enrique, ¿cómo te metes en esto del trading y cómo empiezas en esto de los mercados? Primera pregunta. Bueno, sí, buena pregunta, ¿no? Y en mi caso concreto, yo empiezo a interesarme por los mercados financieros, no sé, 2004, 2005. Yo incluso me recuerdo, incluso antes, me acuerdo en la Caja San Fernando, en la web de la antigua Caja San Fernando, yo creo que estaba hablando del 2000, 2000 y poco, y uno por ahí. Eh, Buscando ahí en la sección de bolsa y tal, a ver si había algo de información de formación, porque para mí eso era, como para mucha gente, algo totalmente complejo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, de manera más consciente, 2005, 2006, que ahí empiezo a formarme, autoformación, básicamente. Yo en aquella época trabajaba por cuenta ajena en una empresa pública de la Junta de Andalucía, un puesto muy bueno, muy cómodo, todo muy bien. Pero bueno, empiezo a descubrir este mundo y empiezo sobre todo muy metido en haciendo trading, ¿no? En la parte más de trading, más especulativa, de análisis técnico, bueno, podemos hablar de ello. Y bueno, y de esos comienzos pasó la crisis del 2008, 2009, voy formándome más, voy también haciendo algunos cursos un poquito más reglados en la Universidad de Sevilla de valoración de empresas, también me saco el EFA, algunos también del IEB, o sea, voy poco a poco haciendo muchos cursos, ¿no? De gente especializada, de profesionales del sector, también con algunos otros de escuelas de negocios y universidades. Y sobre todo a partir del 2015 es cuando empiezo a desarrollar más mi faceta de inversión a largo plazo, análisis fundamental, micro, macro, y voy dejando atrás un poco lo que es el trading intradía, que sí que podemos hablar de eso, ¿no? Y de ese cambio un poquito de forma de invertir. Hasta el día de hoy, sobre todo a partir del 2012, empiezo con la formación. En 2012, además, ya con un permiso y luego con una excedencia, me voy de mi empresa. Por tanto, estuve durante un tiempo compaginando hasta que ya lo termino de dejar. Y ya pues estoy metido en los mercados financieros desde hace ya pues muchos años, ¿no? Y como digo, formación principalmente con mis propias inversiones, también con capital familiar. Y ahora desde hace relativamente poco con un proyecto de asesoramiento financiero con una gestora de patrimonios donde la idea es ayudar bueno, a personas con capitales medios altos para rentabilizar su dinero, a intentar protegerlo. Y en esas estamos, ¿no? Ese sería un poquito el dibujo, que obviamente en cada parte podríamos profundizar un poco. Interesante. Bueno, te preguntaremos ahora, por este nuevo Ujú. proyecto. Así que podríamos decir, titular, Enrique, en este inicio de entrevista, que eres un trader intradía arrepentido, o cómo podríamos definirlo. Estoy arrepentido. Es que es buena pregunta, ¿eh? Arrepentido. No, mira, no, Mm. arrepentido no es la palabra. Primero porque yo sigo teniendo mi cuenta intradía y Ujú. sigo haciendo mis cosas, ¿no? Y además, de hecho, creo, siempre le digo a la gente, ¿no? Que cuando consigues ya encapsular, ¿no? O hacer marginal esa operativa intradía, es cuando mejor te va. O sea, es cuando más residual es, entras poco,
pero tomas mejores decisiones y obviamente el rendimiento no va a ser el espectacular que uno pensaba al principio. Pero cuando estás haciendo una operativa diaria, intradía y tal, con un continuo, bueno, si quieres ahora entraremos todavía en más detalle porque es un capítulo yo creo que bastante importante, pero es muy difícil sostener a largo plazo, a años, ¿no? Y que eso al final se supone que es el objetivo, ¿no? Hacer una actividad que no solo un mes, 2 meses, sino de años. Y ahí es donde yo creo que está la dificultad. Pero arrepentido no, primero porque ya digo, mantengo esa actividad y porque yo creo que en el intradía se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que aquella persona que tenga inquietud debe probarse, debe probarlo. Primero, porque nunca hay que descartar que uno tenga una habilidad y una manera de ser en la que se encuentre cómodo haciendo una operativa intradiaria. Sabemos que el porcentaje de éxito es muy pequeño y sobre todo cuando la alargas en el tiempo, hacerlo sostenido en el largo plazo todavía más pequeño. Pero bueno, el talento, la habilidad, la estructura mental de cada uno es especial y muchos de los que nos estén escuchando pueden hacerlo muy bien, ¿no? Pero independientemente, para no cerrarle la puerta a esa opcionalidad, yo es que creo que le enseña a todo el mundo pues, cómo se mueven los mercados, esa psicología, esas emociones, ese tempo, ¿no? De cómo suceden los acontecimientos y de cómo eso afecta a las bolsas. No sé, siempre se dice, ¿no? Es un tópico, pero una sesión del futuro del mini SP intradiaria equivale, una sola sesión equivale a 3 crisis, ¿no? O sea, la experiencia que te da yo creo que es muy, muy rica. Por lo tanto, arrepentido no, pero sí que creo que fui muy inteligente y muy honesto conmigo mismo el no obcecarme con una actividad que, que aunque yo ya me había demostrado que podía ser rentable durante incluso años, pero en el momento en el que vuelves a tener una mala experiencia, ves que en el muy largo plazo no lo puedes complicado sostener, ¿no? Y que la vida son otras cosas y que al final uno va teniendo una edad y tiene contingencias médicas y que puede tener problemas y todo eso va entrando en la cabeza de uno a nivel particular y cada uno de nosotros yo creo que tiene que hacer una reflexión de esfuerzo-resultado, ¿no? De rentabilidad en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que hice un viraje muy bueno, sobre todo porque he encontrado al final una manera de enfrentarme a los mercados que encaja a la perfección conmigo, que es más de largo plazo, más tranquila, mezclar análisis fundamental con Wyckoff, con técnico y tal. Me siento muy cómodo, me siento además muy cómodo explicando todo lo que he aprendido y lo que creo yo que es más importante, ya digo, sin que nadie tenga la verdad absoluta, pero sí que poniendo énfasis en aquellas cosas que creo que son claves, ¿no? Y por lo tanto el camino es lo bonito. Y creo que hay mucha gente que igual se obceca demasiado, ¿no? Buscando a veces unas expectativas que no son reales en el caso particular de uno. Y el mercado financiero es tan rico en el sentido, da posibilidades a que todo el mundo encaje en una manera de invertir. Hay de todo, hay filosofías diferentes, hay temporalidades diferentes, hay planteamientos diferentes, hay herramientas diferentes. O sea, es raro el que no encuentra una manera de invertir con la que se sienta cómodo. Por lo tanto, yo creo que lo bonito, el ejercicio, no es tener éxito en los mercados, que también, sino encontrar esa manera de encarar los mercados con la que uno se sienta cómodo y lo pueda aplicar en el largo plazo. Interesante, Enrique, ¿eh? Muy buena reflexión. Seguro que ayudas a mucha gente que nos esté escuchando. Eh, Pregunta que me surge, Enrique, ¿crees que entonces la tasa de fracaso que existe ahora mismo en la gente que accede al mercado es debido a que la gran mayoría se enfocan en el trading intradía? Porque esto lo vemos muy a menudo, ¿no? Gente que accede con poco capital o gente que aprende algo y básicamente, bueno, pues es lo que hace la gente hoy intradía. ¿Crees que la tasa de fracaso es debido al mal enfoque en el marco temporal que operan? Yo creo que el marco temporal y el apalancamiento, ¿no? Al final, bueno, no lo digo yo, la experiencia de gente que me puede rodear y que voy conociendo, sino que hay estudios que así lo afirman. El último, que creo que es del 2021, de una universidad que hace un estudio en Brasil, tasa el éxito en un 3% sobre una muestra de casi 20.000 operadores. Y una de las explicaciones es el apalancamiento y el intradía. Entonces, bueno, yo creo que eso está ahí. Y el que hace intradía y productos apalancados sabe que, bueno, el apalancamiento te juega a favor, pero luego una mala tarde en el que te obcecas, quieres recuperar, etcétera, tiras la cuenta. Y bueno, y esa disciplina, ese control emocional, etcétera, está muy bien, pero
seguimos siendo animales, seguimos siendo personas con nuestros sesgos psicológicos, que eso siempre digo que es una muestra de que somos sanos, porque si fuésemos psicópatas, igual seríamos grandes operadores, pero igual tendríamos otros problemas sociales de mayor envergadura, ¿no? Por lo tanto, que nos cueste la especulación intradía y apalancada, ¿no? Desde un punto de vista emocional, yo creo que es un síntoma de que somos normales. Qué Y bueno, por qué bueno. desgracia, pues no estamos hechos para un entorno de especulativo y sí para otros objetivos vitales, pero creo que es positivo. Y luego es que se da la paradoja que cuando empiezas a hacer inversión a más largo plazo, voy a poner un extremo, inversión pasiva 100%. La tasa de éxito, cuando dejas efectivamente marcos temporales, no horizontes temporales muy, muy, muy elevados, las tasas de éxito son enormes. Es decir, a 40 años, alguien que invierta en el mercado americano y realmente invierta a 40 años, etcétera, las posibilidades de ganar dinero son muy, 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 muy elevadas. Por lo tanto, tenemos los dos extremos. El intradía más rabioso apalancado, ¿no? Donde efectivamente todos los estudios dicen que la tasa de éxito es pequeña, y luego vas por llevarlo a un extremo, un planteamiento pasivo indexado, donde no lo tocas en 40 años. La posibilidad, obviamente la rentabilidad será modesta, pero bueno, la capitalización compuesta también va haciendo un trabajo importante, ¿eh? El tiempo es lo más importante en la ecuación. Y bueno, pues en el medio hay un montón de grises. Yo creo que hay que situarse en algún gris razonable, sensato, que sea sostenible en el largo plazo y sobre todo en la que uno se sienta bien. Hay muchas guerras en Fitbit, seguro que tú las vivirás, ¿no? Guerras entre los indexados, los pasivos, los dividenderos, los value investing, los trading y tal, no sé cuánto. Dejaos de peleas, porque cada uno, no creo que exista la estrategia óptima. A posteriori podemos hacer un estudio, un backtesting de qué planteamiento, filosofía pudo tener más tasa de éxito en términos de rentabilidad y de riesgo, a lo mejor, ¿no? Miramos, oye, pues mira, el factor value, el factor los dividendos o tal estrategia concreta, eso dio un profit y tal, fantástico, vale. Pero a futuro no lo sabemos. Y menos cuando lo aplicamos a cada uno de nosotros, ¿no? Que pues, cada uno tiene su manera diferente de tomar decisiones. Por lo tanto, yo creo que hay que no obsesionarse tanto con que mi estrategia sea la más eficiente o más rentable, que creo que es una pregunta que es complicado de responder, sino que obviamente que tenga avisos de ser rentable y eficaz, pero sobre todo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Que encaje contigo. Siempre le acusan, por ejemplo, a los dividenderos de que no es lo más eficiente, ¿no? Desde el punto de vista fiscal y que es más interesante que la empresa pues, pueda a lo mejor reinvertir, que en el momento, bueno, por mil razones. Da igual, déjalos, aunque estén haciendo una estrategia ineficiente, encaja en la psicología de esas personas, se sienten cómodos. El traqueo de sus posiciones, del seguimiento de esas empresas que permite menos grado de complejidad que a lo mejor un value investor. Obviamente hay análisis fundamental detrás, pero el factor dividendo es tan importante que ahí pesa mucho de la toma de decisiones. Bueno, pues ya está. Aunque no sea lo más eficiente, le sirve. Perdona que me extienda, ¿no? Pero creo que es muy interesante, ¿no? Adelante. Muchas veces se critica a lo mejor un mal plan de pensiones, ¿no? De muchos de nuestros padres, ¿no? Que invirtieron en planes de pensiones que igual no tenían una rentabilidad muy buena y tal. Bien, de acuerdo, son productos malos, criticables dentro del sector, podemos criticarlos a lo mejor por su mala distribución de activos, por sus comisiones altas, pero el simple ejercicio igual de obligar a esa persona a ir ahorrando para invertirlo en ese fondo plan de pensiones, para la deducción fiscal o lo que sea, ya ha generado un buen hábito, que no es el más eficiente, por supuestísimo, bueno, yo por lo menos creo que no, pero mejor eso que nada, mejor eso que nada. O sea, hay mucha gente que, no, ahora se le critica mucho a personas porque compran letras del tesoro y bueno, están en las rentabilidades mayores, ¿no? Pero eh, gente con más conocimiento dice, ah, pues ya está, el españolito con sus letras del tesoro y no sale de eso. Bueno, bien, bueno, pues por lo que sea, mejor eso que dejarlo en el banco y que ahora la inflación te esté mermando tu poder adquisitivo a una tasa del 3-4% anual, en el mejor de los casos, que ya llevamos casi un 20% acumulado en poco tiempo. Entonces, obviamente los que se meten en este sector, yo creo que tienen que ser un poquito ambiciosos e intentar encontrar una filosofía que sea rentable, que sea eficiente, verle las grietas, verle los inconvenientes. Pero bueno, llega un momento en el que yo creo que esto es un campo tan enorme, tan grande, que no hay que, como se dice, ¿no? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Muchas veces por peleas, ¿no? De qué es más eficiente, qué es mejor, qué es peor y tal.
estamos desaprovechando oportunidades de revalorizar el dinero y que el tiempo al final yo creo que trae buenos rendimientos y buena satisfacción. Bueno, perdona que me haya extendido, ¿no? Pero No, 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 es muy creo interesante. que Este espacio, Enrique, está precisamente para eso, para dar altavoz un poco a las ideas que tenéis, ¿no? Y me parece súper interesante la reflexión, Enrique. Si quieres, me interesa mucho un poco el desarrollo este que has hecho y sobre todo también tus orígenes. Hablábamos un poco del enfoque que tienen mucha gente que accede hoy al mercado, obviamente con este enfoque y este marco temporal por la formación que quizás se suele dar. Eh, ¿Qué formación había en el año 2000, 2003, 2004, 2005, 2006? ¿Qué formación había? ¿Cuál eliges? ¿Y por qué te enfocas de la forma que te enfocas en hacer ese tipo de trading? ha cambiado mucho porque efectivamente en aquellos años había muy poco. Sí que había gente como Cárpatos, José Luis Cava, bueno, en fin, estos primeros eh, figuras, ¿no? Dentro de lo que es la industria, que están ahí, que todavía siguen en activo con mucha fuerza, pero en aquella época eran los únicos. Hoy día ahí la oferta es descomunal, ¿no? A veces demasiado, demasiado abundante. Y bueno, yo empecé haciendo trading en una escuela muy controvertida que tú probablemente conocerás, que se llamaba FH Inversiones. Mm. Era controvertida porque, bueno, tenía como dos cabezas. Una era Aitor Zárate, que era pues, un tipo un poco peculiar, etcétera, en fin. Y luego la otra cara era Pello Zárate, que era la antítesis, ¿no? En cuanto a forma de encararlo, la formación y todo, ¿no? Muy tranquilo, muy sensato, con los pies en el suelo. Entonces yo, desde el principio, empecé a aprender con Pello. De hecho, Pello, al que le tengo un cariño extraordinario, es una persona maravillosa, hizo el prólogo de mi libro y era un tipo que yo creo que mi manera de ver los mercados, que yo creo que bastante sensata, tranquila y tal, yo creo que lo he aprendido de él. Yo creo que el máximo aprendizaje que he tenido de Pello ha sido precisamente eso, ¿no? La manera de tener los pies en el suelo en todo momento. Bueno, pues yo empecé ahí, ellos hacían, yo creo que fue la primera escuela de trading intradía que hubo en España, creo yo, que utilizaban precio y volumen, básicamente. Utilizaban un indicador que se llamaba el MACD, pero con la información del volumen, de forma que cuando el MACD subía, indicaba que el volumen estaba aumentando. Bueno, y de ahí se empezaban a plantear esos esquemas de impulso a corrección, que es un poco la dinámica que tiene el mercado, y de ahí pues se intentaba hacer una operativa intentando aprovechar las correcciones, que bueno, también podía haber alguna entrada contratendencial, etcétera. Esas fueron las bases de mi aprendizaje con el volumen, del volumen. Luego ya FHI desapareció bueno, yo seguí ah, enfocándome mucho ya de manera autodidacta con Wyckoff. Wyckoff no es más que ese análisis del volumen, pero en las ideas de un tipo de principios del siglo XX que se llamaba Richard Wyckoff, que ya escribió unos cuantos libros en el que más o menos explicaba cómo podíamos hacer esa lectura del volumen para intentar detectar dónde estaba la oferta y la demanda. Entonces ya de ahí, de alguna manera, pues empiezo de manera eh, personal, ¿no? Pero ese fue, o sea, y con otros cursos de otras temáticas, de análisis fundamental, de carteras, etcétera. Empiezo como a abrir mi mente y a hacer otras muchas cosas. Pero el inicio fue ahí, con FH Inversiones de la mano de Pello, y ahí es cuando empecé a dar mis primeros pasos. Tuve unos momentos muy buenos, pero también tuve momentos muy malos. Yo recuerdo la crisis del 2008, que el que lo vivió en primera persona haciendo trading intradía, pues, bueno, vivimos sesiones de caídas de movimientos de 150 puntos. En un futuro del mini SP eso es una locura. Y cuando te pones a operar con varios contratos, eso era, o sea, esa fue una época tan intensa, porque claro, enganchabas 7 días buenos y las cuentas te aumentaban una barbaridad. Pero es que luego enganchabas 3 malos y es que lo perdías. Y yo acabé sin la camisa. O sea, esa crisis del 2008 fue un gran varapalo. Pero bueno, de todo se aprende. Al final, en aquella época además compaginaba con mi trabajo, por lo tanto no tenía ningún problema de dinero, que esa es otra, ¿no? Yo creo que es importante el que se meta en una actividad muy especulativa, bueno, pues apalancada, pues que sea con un dinero que no necesita. Lo digo porque hay gente que hace muchas locuras y deja el trabajo y bueno, yo creo que eso es poco sensato. Y bueno, y viví eso, mis primeras experiencias
positivas, muy buenas, y también duras del mercado, que te ponen en tu sitio, y es que te ponen en tu sitio. Cuando tienes 7, 15 días buenos, o 5, o 20, da igual, te crees Dios, casi te crees Dios, porque efectivamente sientes que tienes un control sobre el mercado y sobre los movimientos porque los lees. Lo ves el volumen, estás intuyendo ese giro y el giro se produce y lo has aprovechado y encima tu cuenta aumenta un montón. Y esa sensación que de hecho genera también un poco de abismo. O sea, llega un umbral en el que es como miedo al éxito. Eso también es curioso desde el punto de vista psicológico. O sea, hay miedo a perder, pero también hay miedo a ganar. Que eso también está en nuestra psicología. O sea, esa sensación de no creérselo, ¿no? O sea, sentirse poderoso, pero no sé, inconscientemente decir, así va a venir el día malo. Y el día malo viene, ¿no? Pero no porque lo pienses, sino porque es que al final esto es complejo, ¿no? Y bueno, y luego, efectivamente, el día que empiezas a cometer 4 fallos y sobre, sobreoperas y empiezas a hacer locura, pues el mercado te dice dónde ibas. ¿Dónde ibas? Y te pone en tu sitio. Te pone en tu sitio, pero no en la casilla de salida, sino tres puestos más atrás. Que el mercado es duro. Pero todo eso hay que vivirlo también, ¿no? Al que la apasione, o sea, al que le vaya a la marcha, yo creo que lo tiene que vivir y no pasa nada siempre que lo haga con los pies en el suelo y sabiendo a lo que se enfrenta. Interesante. El otro día hablaba con Alba por un programa que tiene de Intereconomía, creo Sí, que sale hoy por la tarde, vamos comentando sobre las entrevistas que había hecho a todos los autores, cuál era algo común a todos, ¿no? Y le decía precisamente esto que tú me acabas de comentar, ¿no? O sea, Larry Williams, Gene Rogers, incluso Alexander Elder y otros, el ex Mandan, todos me han dicho lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el peor error? Creerse más listo que el mercado, ¿no? Y decía Larry Williams que lo peor que le ha podido pasar ha sido ganar un montón de dinero en el mercado porque la siguiente operación era cuando se caía con todo el equipo, ¿no? Un poco en la línea de lo que decías, Enrique, qué interesante. Enrique, entonces empiezas con esta formación y luego ahí das con Wyckoff, por casualidad, recomendación, por internet, ¿cómo fue esto? no recuerdo cómo llegó a mí, pero me lo pasaría a alguien y tal. Me pasó el libro de Tom Williams, que es el de Ujú. Master de Markets, que ahora recientemente he tenido la ocasión de cotraducir para Deusto con mi amigo Buenaventura Baiguet, que hace mucho tiempo que no hablo con él, pero bueno, le mando un saludo si me ve. Y los dos cotradujimos esta obra, y esa obra me llegó a mí en 2006, creo. Y, uh, y Tom Williams habla del volumen, pero ya empieza a introducir las ideas de Wyckoff. O sea, realmente Tom Williams habla de lo que es el VSA, Volumen Spread Analysis, que es las ideas de Wyckoff o lo que Wyckoff transmitió, no es que fuese lo que Wyckoff transmitió, pero bueno, le cambia el nombre, porque también tiene un poco de marketing Tom Williams. Pero bueno, básicamente es la esencia de Wyckoff, y ahí en su libro pues habla de las ideas de Richard Wyckoff. Porque Tom Williams estuvo trabajando en Estados Unidos y allí tomó un curso que le pagaron en, en un, en una casa, ¿no?, de inversores que era precisamente de Richard Wyckoff. Bueno, y empiezas a investigar, ¿no? Y los libros de Wyckoff están en internet, se pueden comprar y bueno, y te lo empiezas a leer. Y te das cuenta que el cómo plantea él la lectura del volumen es muy interesante, muy sencilla y de ahí emana todo. Y a mí luego me gustó rendir un poco homenaje a esas fuentes, ¿no? Porque una de las cosas que pasan en la industria, que le pasó un poquito a Tom Williams y le pasa a otra gente, es que tú coges unas ideas muy buenas que has aprendido de alguien, le pones otro nombre o le pones otras nomenclaturas, otras etiquetas, lo empaquetas y vendes un curso. Bueno, bien, cada uno que haga lo que quiera. Pero bueno, oye, si hay un tipo que hace 100 años o ciento y pico años divulgó de una manera muy sencilla, muy intuitiva, unas ideas de análisis del precio y del volumen, bueno, ¿por qué no cogemos esa forma de explicar lo que él tenía, lo traemos a día de hoy y, bueno, que la gente lo conozca? Entonces yo poco a poco iba tomando muchos apuntes, muchas explicaciones, muchas notas, etcétera, y luego me surgió la idea de ir poco a poco empaquetándolas, editándolas, en principio para sacar un ebook. Digo, voy a sacar un ebook sencillito, lo comparto y tal, pero claro, eso va poco a poco cogiendo envergadura y haciéndose más grande hasta que alguien te dice, oye, pues ¿por qué no lo publicas? Y ahí entra, oye, la posibilidad de publicarlo. Y ahí ya te planteas si lo autopublicas o mandas a una editorial. Lo mandé a una editorial
y me decían que me lo publicaban. Digo, pues venga, vamos a sacarlo. Y me alegro muchísimo, porque el libro tuvo mucho éxito, también porque era el primer libro de Wyckoff en español, no, no neguemos eso. Pero bueno, muy buenas críticas, yo creo que expliqué bien, relativamente bien, lo que eran las ideas originarias de Wyckoff y a la gente eso le gustó. Y bueno, y contento, ¿no? Pero básicamente es el precio-volumen que nosotros hacíamos y que mucha gente que utiliza el volumen y que lo entiende bien hace, o sea, consigue analizar con eso, pero que no, a lo mejor no utiliza la nomenclatura o las explicaciones de Wyckoff para explicar lo que está aconteciendo en ese instante. Pero bueno, Wyckoff lo plantea de una manera bastante sencilla y bueno, me gustó rendirle homenaje como eso y a día de hoy pues sigo hablando de Wyckoff y se le conozca. Qué bueno. Dicen que tomar ideas de un autor reciente es copiar, tomar ideas de un autor de hace mucho tiempo es cultura. Entonces ahí en ese caso Pues sí. rendiste homenaje. ¿Qué podrá encontrar, Enrique, la gente en este libro, si alguien nos está escuchando? Pues mira, yo creo que una explicación razonablemente bien hecha, creo, ¿eh? Yo estoy contento del libro, de lo que Wyckoff explicó sobre el volumen, ¿no? Básicamente lo que explicó sobre el volumen es que nos podía ayudar a entender cómo estaba ese juego entre la oferta y la demanda, ¿no? O sea, al final, el precio de un activo, el precio del mercado, cómo se mueve es fruto de la oferta y la demanda. Entonces, la pregunta clave es, oye, ¿hay alguna herramienta que nos ayude a tener un proxy de qué puede estar pasando en términos de oferta y la demanda? Esa es una de las preguntas, ¿no? Bueno, pues el volumen ayuda. ¿Por qué ayuda? Pues porque cuando, por ejemplo, el mercado está cayendo, y se está pegando una buena leche, es porque hay más oferta que demanda. La demanda no es lo suficientemente intensa o no es lo suficientemente abundante como para parar ese flujo de órdenes de venta. Pero cuando el precio llega a unos determinados niveles y empieza a haber una demanda importante interesada en comprar a esos precios, esa demanda entra a mercado, empieza a posicionarse de manera limitada o de manera activa, me da igual, entonces el volumen aumenta. La negociación empieza a aumentar en esos niveles de precio. Es decir, el aumento de volumen, estoy intentando plantear algo muy sencillito, ¿no? Pero ese aumento de volumen indirectamente te está diciendo que después de una caída a esos niveles de precio está entrando un flujo de demanda que antes no estaba y que empieza a estar interesada en el mercado. ¿Quiere decir que toda esa demanda está posicionándose correctamente porque el precio ya va a empezar a subir? No. Bueno, ahí puede haber compras de todo tipo. Eh, Cortos que están cerrando la posición, compradores que se pueden estar equivocando porque piensan que el precio ya está lo suficientemente barato, pero a lo mejor no. Puede haber todavía muchísima oferta que siga empujando el precio para abajo, pero sí que te empieza a dar una zona donde parece que empieza a haber incentivo por comprar. Y sobre todo cuando vemos magnitudes de volumen importantes, es razonable pensar que hay un interés profesional, un interés de muchas instituciones por empezar a comprar en esos niveles. En una empresa yo creo que se entiende muy bien. O sea, vamos a imaginar una empresa, un negocio, que es un gran negocio. Apple o igual, Microsoft. En un futuro o en un momento pueden ser malos negocios, pero en principio vamos a suponer el caso más sencillo. Una gran compañía. Si un Apple o un Meta, o que son grandes compañías y que son negocios y que aportan dividendos y que aportan flujos de caja y que al final la empresa va generando valor, llega a unos determinados precios de cotización, llegará un momento en que en el retorno sobre la inversión de cualquier inversor empezará a ser muy extraordinario. Vamos a llevarlo a un extremo. Apple se pega una leche y va a 10 euros la acción. Bueno, el retorno sobre la inversión que vamos a tener si empezamos a invertir a Apple, independientemente de que el precio suba o no, simplemente por la recompra de acciones y por los dividendos, ya sería extraordinario. Bueno, pues esa oportunidad de inversión, muchísimas instituciones, muchos grandes profesionales la ven. Entonces, cuando buenas empresas empiezan a caer y se empiezan ya a situar a precios que son muy atractivos en términos de rentabilidad por inversión, lo lógico es que empieza a haber un interés, un incentivo por comprar acciones de esa compañía. Pero no de pequeños inversores, sino de grandes instituciones que se empiezan a posicionar porque están buscando flujos en renta variable en buenas compañías o en buenos sectores, etcétera. Bueno, pues todo ese nuevo flujo de demanda va a impactar en el volumen. Y lo normal es que el volumen aumente en esos instantes. Eso no es garantía de nada, pero creo que
es una información lo suficientemente cualitativa, pero sólida y fundamentada para decir, oye, ahí en esos niveles empieza a haber ya un interés significativo. Eso luego lo podemos combinar con más cosas. Oye, pues yo ya sé que esa zona es importante, voy a plantear estrategias a lo mejor de tendencia, ¿no? Que cuando otra vez la empresa coja tendencia me voy a situar yo, o planteamientos también de análisis fundamental, o estrategias por opciones, o estrategias con indicadores. O sea, es decir, se puede combinar con un montón de historias. Pero es que la información del volumen es un buen proxy, pues una buena herramienta para acercarnos de manera más o menos atinada a qué puede estar pasando en términos de oferta y la demanda en ciertos niveles, yo creo que sí que es interesante. Obviamente no es el santo grial de nada, pero es una información cualitativa que yo creo que es de valor y sobre todo que te da eso, información de los incentivos que tienen los grandes operadores o grandes instituciones por determinados activos en determinados niveles de precio. Bueno, y ahí vas cogiendo información y sobre eso pues, tendrás que elaborar luego una estrategia, una sistemática o lo que sea. Bueno, yo creo que eso, ya digo, es muy interesante. Y los primeros retazos de todas estas ideas las plantea Wyckoff. Y eso es lo que yo intento explicar en el libro, las ideas de Wyckoff de una manera más o menos sencilla y poco más, intentando siempre que la gente tenga los pies en el suelo, porque no hablamos de un sistema concreto, ni un santo grial, no, 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 luego el mercado es duro y es complicado, pero esa información yo creo que es muy relevante, ¿no? Y hay mucha Interesante. gente que la utiliza. Pues recomendamos la lectura del libro de Enrique, desde luego, de Digital Trading. Y Enrique, bueno, pues venga, voy a intentar meterme un poco contigo con este método. Te hago las típicas Perfecto. objeciones que se hace el análisis técnico en general, ¿no? ¿Cómo intentas quitar la subjetividad de este método? Alguien que quiera leer. No, no la tiene, o sea, la tiene siempre. O sea, esto es una información cualitativa, absolutamente. Como todo, ¿no? O sea, es como si planteamos que bueno, cualquier métrica fundamental, ¿vale? Los ingresos y tal, ¿no? Tú estás haciendo que los ingresos están aumentando en una compañía. Bueno, eso aparentemente es bueno. Pero bueno, también podría haber una cierta reversión a la media, ¿no? Cuanto más crece una compañía, pues más atractiva va a ser para los competidores que pueden entrar en el sector y le pueden empezar a quitar cuota de mercado. Por lo tanto, puede ser un momento en el que los ingresos empiecen a decrecer. Ninguna compañía puede crecer de manera ilimitada más allá del crecimiento natural de la economía, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, tú cuando empiezas a ver volúmenes en determinadas zonas, percibes incentivos, percibes que empieza a haber un interés por determinadas zonas, pero eso no es garantía de nada. O sea, yo ponía el otro día di una conferencia en Madrid y hablaba, por ejemplo, de Aritza. Hay mil ejemplos, ¿eh? Hay mil ejemplos, pero la empresa Aritza, que la compró Francisco García Paramés, eh, como una oportunidad interesante, ¿no? De valor. Bueno, y al final la compañía lo único que hacía era perder precio, hasta que él años después reconoció su error. No sé si ha liquidado toda su posición, pero bueno, es un error de inversión reconocido por él. Cuando tú ves el gráfico de Aritza, en cada caída tú ves unos picos de volumen importantes, que bajo esto que acabo de explicar, se puede entender y se ha de entender como que en esos momentos había mucha oferta, pero en esos instantes estaba entrando de pronto mucha demanda que estaba posicionando en esos niveles. Eso no es garantía de nada. O sea, efectivamente, en esos niveles estaba habiendo mucha oferta, porque ya lo había incluso en la caída, pero ahí se encontraba con un nivel de demanda que, que denota un interés profesional por comprar ahí. A lo mejor de Francisco García Paramés, de otros fondos o de insider o de lo que sea. Me da igual. No le ponemos nombre y cara a esas unidades de volumen, pero cuando el volumen aumenta tanto, indudablemente, ahí se están produciendo muchas compras con ventas que antes no había esas compras, no había esa demanda. Pero eso no es garantía de que se tenga que girar. Eso es una interpretación subjetiva, cualitativa, de un instante en el que estamos viendo que aumenta el interés comprador. Eso es una información definitiva, para nada, es cualitativo, absoluto, subjetivo. Porque además, hombre, hay veces que el volumen aumenta de manera extraordinaria y es muy visual, pero hay veces que cuando consideramos que el aumento es enorme o no, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite de lo enorme? Que aumenta el volumen un 15% más que las velas anteriores, un 40%. ¿No? Entonces, indudablemente hay, por ejemplo, activos que tienen un volumen más anodino, más
más estable, más plano, donde es más difícil hacer una interpretación en términos de volumen. Bueno, pero hay otros activos que son pues, más expresivos, donde de pronto llega un momento que cae y aumenta mucho volumen. Bueno, pues serán más amistosos para poder tomar información, pero no deja de ser un input más de información. Yo, yo animo mucho, que creo que es lo razonable, a utilizar esas ideas del volumen con análisis fundamental. Para mí, hay que intentar dominar, para mí, las dos caras de la moneda. La lógica que hay detrás de las cosas, las narrativas. ¿Es importante la economía o es importante la marcha de un negocio? Hay que saber si estamos posicionándonos en un buen negocio. Si vamos a comprar oro, hay que saber cuál es la función del oro. Si vamos a comprar Bitcoin, habrá que saber cuál es la función del Bitcoin, si realmente tiene visos de poder ser a lo mejor un dinero y reserva de valor, bla, 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 bla. Hay que conocer esa narrativa para entenderla, porque si no estaríamos, bueno, entrando en algo que se mueve, pero que si empieza a caer no sabríamos si... Nunca lo sabremos, ¿no? Evidentemente, nunca lo sabremos, pero por lo menos intentar entender la causa, ¿no? Esa razón fundamental. Pero para mí luego la otra cara de la moneda es intentar apoyarnos en algún tipo de información que te pueda, en este caso, para mí la más interesante es intentar ver si los agentes, en términos de oferta y la demanda, pues igual están apostando ya por algún activo en concreto o por ese activo en concreto en determinada zona, si pueden estar ya más o menos confirmando con movimientos de intención tendenciales, con volumen, ¿no? Que suelen más o menos apuntar o ¿cómo se dice?, sostener los movimientos tendenciales. Ya digo, pero estoy totalmente de acuerdo con tu crítica. Y como anécdota, yo cuando terminé el libro, me llegaron muy buenas críticas, comentarios de todo tipo, pero cientos, una barbaridad. Eh, y algunos exagerados. Bueno, he encontrado el santo grial. No, bueno, no hablaban así, ¿no? Estoy caricaturizando. Ay, esto es lo mejor y tal. Y yo me dediqué un montón de meses, e incluso a día de hoy lo sigo haciendo, para intentar enfriar la percepción que la gente tenía del libro. Decía, oye, tranquilidad, tranquilidad, que no era ni mi intención hacer pensar que esto es santo grial de nada, ni lo es, ni lo será. Son ideas que yo creo que son interesantes, pero que luego hay que plasmarlas en algo concreto. Una estrategia, un sistema o compaginarlo con otra cosa. Y estuve casi esos meses, incluso años, y a día de hoy casi tirándole piedras a mi propia obra, ¿no? Un poco contraintuitivo, pero bueno, creo que es de recibo que la gente sepa dónde están los límites de todo. Y en inversión no creo que haya nada que sea, que sea, que funcione per se. Es que Y bueno, esto siempre digo lo mismo, es una ciencia social. No es una ciencia pura donde 2 más 2 sea igual a 4. Es una ciencia social donde millones de agentes están tomando decisiones de inversión en base a su información, que no siempre es simétrica, en base a sus sesgos emocionales, en base a sus intereses, en base a sus incentivos, en base a todo. Por lo tanto, eh, estamos enfrentándonos a activos que suben y bajan en función de las decisiones, eso, de millones de agentes económicos que compran y venden y tal. Entonces, en base a eso, no hay nada que garantice nada. Hay ideas sólidas sobre las que podemos construir planteamientos de inversión que a medio y largo plazo pueden ser más o menos rentables. Sin dudísimo, vamos. Pero bueno, los pies en el suelo. Pies en el suelo. qué bueno. Me surgen dos preguntas. Una, simplemente como curiosidad, en relación a, tú tienes experiencia como autor de un libro, ¿qué puedes decir a aquellos que piensan que se vive a costa de la venta de libros, del trading? No, no juro que no, de verdad, creedme. No, no se gana nada. No se gana nada. Hombre, te da mucha proyección. A mí el Ujú. libro me ha abierto muchas puertas. Yo, por ejemplo, el curso de experto en bolsa y mercados de Alicante, que hoy tengo clases, por cierto, pues fue gracias a mi libro, que yo ya lo conocía un poco por redes, pero a su director lo conocí en un evento al que me habían invitado a hablar de Wyckoff. Y de ahí surgió, le estaba hablando de Wyckoff, del volumen y tal, le interesó. Dice, yo, ¿por qué no hacemos un módulo dentro del experto de tal? No sé qué, o sea, te abre puertas. Pero, hombre, lo que es los ingresos pasivos que produce el libro, créeme que no. O sea, no. Primero, Pérez Reverte, igual sí vive de los libros. Pero las regalías que tienen para un autor, estamos hablando de un 8%, un 10% del bruto. O sea, ya ha quitado el IVA, todo, no sé qué, y que no se vende tanto. En esta industria, vender 500 libros al año es ya un éxito. Es que estamos hablando de un nicho pequeño, es que somos gente rara. Ajá, qué bueno. Que sea, ya Qué, te... qué bueno, Enrique. Si tuvieras, ves, imagínate ahora, te pongo la siguiente situación que ya te habrás planteado mil veces, ¿no? Ves un gráfico,
una muy mala compañía, pero una muy buena entrada según el método Wyckoff. ¿Qué haces? Muy buena pregunta. Eso sería, en términos así más de value investing, sería un deep value. O sea, una situación de deep value. Veo una mala compañía o una situación especial. Hay una mala compañía, una situación donde esa compañía a nivel de negocio está totalmente castigada por el mercado, pero donde un inversor en valor a lo mejor descubre que hay alguna joya oculta o algún cambio en el negocio y se quiere adelantar a todo el mundo. Eso es lo que sería el deep value o el value investing, lo que hacía Graham. Empresas súper castigadas por el mercado, pero bien porque el valor de sus activos vale más de lo que cuesta el precio de cotización, o bien porque eso tiene alguna joya oculta o tiene un negocio que va a florecer dentro de poco o porque va a hacer alguna, lo que sea. Bueno, jugar a eso desde un punto de vista técnico es súper complicado. Porque eso lo puede hacer un deep value. Alguien que realmente es capaz de entrar en las tripas de esa compañía y ver algo, una oportunidad que es muy complicada de ver. Pero un técnico lo que está viendo es que el consenso de mercado está castigando a esa empresa de una manera brutal. Por lo tanto, en mi opinión, evitémoslo. Evitémoslo. Se está pegando una leche. Que sí, que a lo mejor en este caso concreto esa empresa al final resurge porque lo que sea. Fantástico. Pero eso no te lo va a dar el gráfico. Esa oportunidad de valor, ¿no? Oculto y tal, no te lo va, en mi opinión, no te lo va a dar el gráfico. Si vemos picos de demanda, es porque habrá gente comprando, pero hay gente comprando que compra pues, por obligación, pues, porque tiene que posicionarse en esa compañía o en ese sector, o por desconocimiento, o por ansiedad, o por emociones, o lo que sea. Pero jugar a esto se está cayendo como un cuchillo. Yo voy a comprar porque voy a comprar el mínimo, me voy a adelantar a todo el mundo. No, dejad esa labor a los value investor o gente activista, ¿no? Que también puede ser un inversor con mucho capital activista que entra dentro de la empresa y obliga a hacer reformas para que haya ahí por lo menos una reversión a la media. O si no, yo creo que es un juego perdedor. Creo que es mucho más sensato y sencillo buscar empresas que ya están en tendencias definidas, más o menos definidas, y buscar alguna zona, algún momento de acumulación o de reacumulación, de corrección. ¿Vale? Porque obviamente a lo mejor no es una corrección, a lo mejor es un proceso de distribución para que el mercado, para que el precio caiga. Pero en principio, si no tienes más información de la compañía, estás por lo menos invirtiendo en una empresa que el mercado ya ha estado reconociendo durante mucho tiempo que es buena y que por lo tanto la demanda ha ido superando la oferta y el precio de cotización pues ha ido subiendo de manera más o menos progresiva. Creo que a nivel de carteras, de gestión de carteras, de inversión a medio y largo plazo, es mucho más sensato irse por empresas que ya digo, tienen una tendencia alcista más o menos definida y estamos en un momento más o menos lateral, que irse a por empresas que están cayendo como un cuchillo y tú quieres ser el más listo de la clase y te quieres posicionar abajo. Algunas acertarás, no digo yo que no. Pero muchas serán porque están mal y el mercado, no digo que sea eficiente, porque no lo es, creo que es muy ineficiente, pero tiende a la eficiencia. O sea, si hay muchas empresas que están cayendo es porque probablemente esa empresa no lo está haciendo bien y o, o investigas a nivel fundamental que por qué no está yendo bien e intentas adelantarte a ver si va a pasar algo a nivel empresarial que pueda revertir esa situación o mejor mantente al margen. ¿Das más Esa es mi opinión. importancia al momentum técnico, es decir, a la tendencia alcista de una compañía, que a sus fundamentales, aunque se esté comportando peor? Yo creo que ambas cosas son importantes. El momentum es un factor importantísimo, que ya incluso ahora la academia pues, reconoce, ¿no? Como un factor que aporta premium y que efectivamente está ahí. Y además que tiene hasta su explicación económica, ¿no? O sea, al final una empresa cuando es una buena empresa, genera valor, crecen los beneficios, etcétera, pues poco a poco esa información va llegando a los diferentes agentes que van comprando. Y el incentivo por comprar será mayor que el incentivo por vender. Por lo tanto, ahí se generará una tendencia sostenida y las empresas no cambian de la noche a la mañana. Normalmente una buena empresa es buena empresa, todas, ¿no? Pero durante años, por lo tanto ahí se define la tendencia. Entonces, el momento es muy importante. Yo creo que si ese momento lo complementamos con un análisis empresarial, pues tenemos una buena combinación. Pero la tendencia es un concepto que creo que es muy relevante y es del análisis técnico. No olvidemos que Dow fue el primero que definió lo que es la tendencia. Lo que pasa es que Dow en ese momento no tenía máquinas para comparar los máximos y tal, o buscar cosas, ¿no? Pues lo hacía con mínimos crecientes y máximos crecientes, o tendencia bajista al revés.
que es una manera un poco igual más subjetiva, porque hay veces que la línea no sabes si empezar a trazarla por la cola o por el cuerpo, pero que te marca la tendencia. Ese momentum existe y yo creo que se puede aprovechar, es un sesgo que tiene el mercado. Bueno, tiene el mercado en su conjunto, sobre todo en economías muy fuertes como la americana, el sesgo alcista de la bolsa es bastante evidente y la tienen muchas empresas, sobre todo las empresas que son sólidas. Yo creo que hay que intentar aprovecharlo. Creo que estrategias tendenciales van a funcionar mejor que estrategias antitendenciales. Aunque aquí, evidentemente, la creatividad de cualquier operador es infinita y probablemente hay muchas oportunidades antitendenciales que pueden ser muy lucrativas, ¿no? Pero para el mortal de las personas, creo que una combinación de intentar aprender algo de fundamentales para buscar esa razón, esa lógica, esa comprensión y luego apoyarse de conceptos de análisis técnico sencillo, volumen o tendencia o planteamiento, no sé, incluso análisis relativo de la empresa con el sector. Si tú estás en una buena empresa y el sector ya empieza a tirar para arriba, ¿no? Y además, estamos a lo mejor en sectores que por la situación actual pues pueden ir muy bien, bueno, pues las probabilidades de que te salga bien esa inversión son mayores. Se trata al final de intentar tomar decisiones que probabilísticamente te den más de lo que te quiten cuando te equivocas. Intentando entender un poco tu visión, entonces, Enrique, tú darías preferencia a una buena compañía en tendencia alcista, pero que según el método Wyckoff, no sé, y fundamentales haya publicado una mala noticia y haya tenido una caída, y ahí sería un buen punto de entrada, viendo un poco el Sí, contexto de las variables, ¿no? Que a lo mejor interpretas. sí, sí. De hecho, mi planteamiento es que sea una buena compañía y casi ya reconocida. Igual no, igual es lo más conservador. Es decir, um, no sé, un Apple. Ujú. Voy a hablar de Apple, que me gusta mucho y tal, pero podría hablar de Meta. A ver, Meta le pasó hace no mucho cuando 2021 también cayó bastante, cayeron los ingresos por publicidad, etcétera, y cayó mucho, y ahí apareció un volumen y sujetó. Siempre que haya una caída en el precio de esas buenas compañías y aparezca volumen, casi siempre va a estar asociada a una mala noticia. Pero no porque muchas veces la noticia provoque esa caída, sino que muchas veces la caída es la que genera la narrativa y de ahí, de algo que ha sucedido en la empresa, se interpreta como negativo. Entonces, es verdad que siempre va a generar un poco de duda y de inquietud el comprar cuando eso sucede, porque, oye, efectivamente, y si Meta está metiendo la pata, igual están cayendo los ingresos, lo del metaverso es un fracaso y Facebook efectivamente empieza a perder usuarios, etcétera, y se pega una leche. Siempre está el miedo. Pero, pero creo que esa es una buena situación, que habrá que afrontar y habrá que verla con tranquilidad, pero tal. Irse a empresas muy raras, cuando digo raras digo complicadas de entender, muy sofisticadas, que a lo mejor estén en un movimiento muy errático, en una tendencia bajista, sin duda es la que mayor potencial de rentabilidad pueden tener si sale bien la cosa, sin duda. Pero es que el cementerio está lleno de gente que se creyó más lista que el mercado. Entonces yo, por mi personalidad y tal, creo que es más sensato, más fácil y más sostenible en el tiempo ser un inversor tranquilo, con alguna dosis de sofisticación, voy a intentar ser activo, ¿no? Para intentar elegir buenas compañías o aplicar algún. Pero con los pies en el suelo. Y entonces, dentro de ese marco de filosofía de inversión, creo que buenas empresas que ya lo han demostrado, aunque no haya sido el primero en entrar, aunque tu rentabilidad potencial ya no sea del 35% anualizado, aunque sea más modesta, pero ya compañías que de alguna manera están reconocidas por el mercado, que pueden estar sufriendo algún momento coyuntural de miedo, ¿no? Y que visualmente en el gráfico es una corrección y que aparece un momento de claudicación dentro de esa corrección, es un momento muy interesante a nivel potencial, a nivel, sí, de potencial de revalorización. A mí me gusta, porque al final tienes una especie de red de seguridad de buenos activos, de buenas empresas, que si estás bien diversificado en aquella que te equivoques, por lo menos no te va a destrozar la cartera, y las probabilidades de que eso siga subiendo es bastante interesante. Qué bueno. Creo que ese es el enfoque, pero como digo, es la plasmación que yo tengo concreta de cómo interpreto el volumen. Luego ya, claro, el volumen y tal, ahí está ahí y la gente le puede hacer un uso. Te pongo un ejemplo para que se entienda. Es como Adelante. si
es como si yo ahora a una persona le explico o le enseño cómo analizar o cómo sí, se analiza y se interpreta la deuda de una compañía. Oye, pues mira, la deuda de una compañía la tienes que mirar en el balance, aquí en el pasivo, aquí tienes el nivel de deuda, puedes compararlo con la generación de flujos para ver si es una deuda mayor o menor, también puedes mirar aquí el tipo de interés a ver si está pagando más o menos. O sea, yo le puedo ayudar a interpretar el nivel de esa deuda y cómo puede afectar la deuda y la estructura de financiación a una compañía. Esa es la explicación. Con esa información uno puede decir, bueno, pues yo prefiero, mi filosofía o mi marco de análisis y de trabajo va a ser comprar empresas que no tengan deuda, porque en principio la deuda puede ser peligrosa en determinados contextos, ahora de subida de tipos y tal, y me voy a especializar en empresas que no tengan deuda. Pero otra persona con el mismo conocimiento diría, pues yo me voy a especializar en empresas muy endeudadas. ¿Por qué? Porque si veo que el equipo directivo va a empezar a reducir deuda, ostras, eso puede generar un valor tremendo. Van a empezar a amortizar deuda, por lo tanto los gastos en intereses van a ser menores, el beneficio va a ser mayor, en cuanto el público se dé cuenta, pues va a empezar a comprar más y el múltiplo va a subir y ve una oportunidad de arbitraje fantástica. El conocimiento es el mismo. Yo lo he utilizado, o el primero lo ha utilizado de una manera más conservadora, más tipo Buffett. Yo prefiero empresas con poca deuda porque no quiero problemas. Si viene una crisis, sé que por lo menos no van a quebrar. Y el otro, con la misma información, pues utiliza también otro concepto de arbitraje o de oportunidad muy interesante, que es la reversión a la media y sobre todo empresas que quieran amortizar deuda de manera muy importante y mejoren su estructura de financiación, pues va a aflorar un valor, en principio, en términos así generales, muy interesante. Bueno, pues lo mismo con el volumen. La aplicación que yo hago, prefiero que sea en valores ya en tendencia, correcciones y tal, porque creo que es una base un tanto más tranquila, pero a lo mejor hay otro que prefiere utilizarlo en un gráfico de un minuto apalancado de lo que sea, ¿no? De una divisa o del futuro de Bitcoin. Cada uno ya que lo enfoque como quiera. O sea, que el como yo lo hago no quiere decir que sea la manera Ajá. de utilizar esas ideas de oferta y demanda. Qué bueno. Para hablar de una buena empresa, Enrique, si alguien nos está viendo y tiene su screener de confianza delante, ¿qué ratios ves o qué valores te gusta ver? No sé, hablabas de dudas, ROA, o qué sueles ver para considerar que es una buena empresa y que no. Así, algún Sí, tipo. bueno, básicamente hay buscar rentabilidad sobre el capital empleado, ROIC, o ROA podría en un momento valer, ¿no? Que tengan un histórico de rentabilidad amplio, ¿no? Porque eso, si han mantenido durante muchos años una rentabilidad sobre el capital elevado, es verdad que las posibilidades de que a lo mejor haya reversión a la media aumentan, pero bueno, en principio estás frente a buenas compañías, ¿no? Que son capaces, son muy rentables. Que tengan crecimiento en los ingresos, beneficios operativos, luego también se dice, es un clásico, pero es que está ahí, que generen dinero, que generen caja. Al final ahí te estás aproximando a empresas que son buenas. A mí me gusta mucho el proxy del dividendo. O sea, es muy criticado el tema del dividendo y tal, pero al final una empresa cuando no hace emisión de acciones, es decir, si al final está diluyendo las acciones y tal, no. Pero una empresa que recompra o que reparte dividendos, normalmente ya son empresas relativamente estables, igual no con crecimientos extraordinarios, pero ya están muy consolidadas por el mercado. Las posibilidades de sorpresas negativas son algo menores. Entonces, es menos glamuroso y la rentabilidad potencial va a ser menor, pero empresa que sea muy constante repartiendo dividendos con un histórico muy largo, normalmente, ya digo, son empresas que tienen peor capacidad para reinvertir, que no tienen tantas oportunidades de crecimiento, pero tienen normalmente negocios tan buenos, tan sólidos, que les genera tanta pasta que la mejor utilidad que le van a dar es dárselo a los accionistas. Entonces, esas empresas, cuando, ya digo, son bastante sólidas. Vamos a hablar de un Procter Gamble o de un, yo qué sé, bueno, Apple es recompra de acciones, ¿no? Que me gusta mucho. Meta, por ejemplo, no reparte dividendos. Meta es que es una gran compañía, pero esa, por ejemplo, sí que tiene muchísima opcionalidad. Sería tal. Me gusta mucho, no sería de este enfoque que estoy diciendo, pero desde luego Meta sí que sería una empresa de extraordinario crecimiento y con un montón de opcionalidad brutal, ¿no? Y yo creo que además el mercado lo está reconociendo. Pero bueno, serían ese tipo de empresas rentables, ingresos crecientes, con relativa poca deuda
y poco más. De ahí te sale buenos screeners donde ya uno que utilice Wyckoff puede mirar gráficos y directamente muchas las va a descartar. Va a decir, uy, esto está no sé qué, no sé cuánto. Oye, pues mira, te parece que puede estar, o está en una tendencia, que esto también es una cosa interesante. Bueno, esta empresa me gusta y tal, pero es que está ya en una tendencia que ahora mismo es como subirme en marcha. Bueno, ponte una alerta. Bueno, ponte una alerta cuando esto caiga un 10% o un 5%. Y tienes al final tu base de datos de 40 empresas a las que a todos les has puesto una alarma y cuando de pronto una te salte, tú dices, oye, pues parece que esta está en corrección. Y ya la empiezas a analizar. Estamos hablando de cientos de empresas, ¿no? De miles o tal. O en cuanto haces screeners, obviamente reduces el universo. Pero a mí ese planteamiento me gusta. Y de hecho hago screener que muchas veces lo que buscan son estos parámetros. Rentabilidad. A ver, me gusta ver que las acciones en circulación, las diluidas, también vayan un poco en descenso. Eso quiere decir que hay cierta recompra. Bueno, pues si están emitiendo nuevas acciones, pues mal rollo, ¿no? Están diluyendo al accionista. Eh, y bueno, y márgenes amplios también, ¿no? Se puede buscar un margen operativo relativamente amplio y ya está. Y el dividendo a mí, ya digo, es otro factor que me gusta, porque me descarta aquellas joyas que, claro, mucha gente que me estará escuchando dirá, pues, te estás yendo a las más aburridas, vale, estupendo, pues para ti el cartel de inversor del año. Y al final, por mi forma de ser, creo que el querer ser demasiado estrella te puede hacer acabar estrellado. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un buen, no sé, decir, materia prima para que mucha gente tenga éxito. Qué bueno. ¿Hasta qué punto tienes en cuenta la correlación con el mercado, Enrique, en tu análisis? Porque punto Hombre, de vista claro, técnico, punto de vista fundamental, punto de vista de correlación con el mercado, ¿cómo haces eh, esto? ahí estás hablando más de fuerza relativa con respecto al sector o al mercado o de descorrelación con otras clases de activos. No, 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 correlación respecto al mercado que opera, es decir, si pertenece a un sector o pertenece a un índice, ¿hasta qué punto ves el índice de referencia para poder ver, está en el índice de referencia Momentum, compro, si no está en Momentum, imagínate, no compro, ¿hasta qué punto Sí, incluyes esto en tu análisis? sí, eso sería, bueno, más lo de fuerza relativa, que es un concepto que también trató Wyckoff y también Dow. Al final, la fuerza relativa es, oye, voy a ver cómo está mi empresa con respecto al sector y al mercado. Dow lo planteaba con los dos índices, con el de transportes y con el industrial. Decía, oye, no compréis una empresa mientras que el Dow Jones y el transportes y el industrial empiecen a tirar para arriba, ¿no? Porque si están tirando para abajo los dos índices y tú compras una empresa, casi seguro que va a haber correlación y la empresa va a seguir cayendo. Y cuando los mercados vayan para arriba, esa correlación pues te va a ayudar, ¿no? Eso sigue siendo absolutamente vigente a día de hoy. Si acaso diría que más, porque los mercados hoy día están muy conectados y por lo tanto, hombre, puede haber un verso suelto dentro de un sector y el mercado, ¿no? Las siete magníficas podrían ser casi a día de hoy un verso suelto con respecto al resto del mercado. Pero bueno, lo normal es que si tú estás en una empresa y tal, por corrección, al final cuando termine dándote la razón es porque va a ir acorde con el mercado. Entonces es importante también, bueno, tener visión de cómo se está desenvolviendo el mercado en el que se encuentra tu empresa y también el sector. Pero hay otro elemento que creí que era, también me preguntabas por eso, que de alguna manera igual también me lo estás preguntando, es que cuando tú estás estructurando carteras a largo plazo, es muy interesante mezclarlas con otras clases de activos que aporten cierta descorrelación con tus acciones. Es decir, si yo al final solo tengo una cartera de acciones, la correlación con el mercado en general va a ser enorme, porque son la misma naturaleza, son acciones, son renta variable. Si son grandes, a salvo que sean muy small caps, estén fuera del radar y tal, pero si son empresas grandes y tal, que están dentro del SP o de grandes índices y tal, pues la correlación va a ser uno prácticamente. Entonces, si yo quiero que mi cartera tenga un desempeño un poquito diferente o se pueda amortiguar el rendimiento en determinadas coyunturas económicas, ya debo, hombre, podría buscar empresas muy descorrelacionadas, pero ya digo, ya te estás yendo a cosas más raras. Lo lógico es irte a diferentes clases de activos. Esto es conceptos muy clásicos de gestión de carteras, pero puede merecer meter renta fija o meter algo de oro, meter materias primas, un poquito para buscarle pimienta o descorrelación que para una cartera robusta es muy interesante.
Cuando metes descorrelación, también estás mermando rentabilidad potencial. Complicado. Bueno, podrías, pero no, tampoco. Es decir, podrías jugar con factores y hablar a lo mejor de factor de baja volatilidad, que también te aporta algo de descorrelación y a largo plazo puede darte más rentabilidad. Bueno, pero ya estamos hablando de pequeñas variaciones. Si tú al final estás metiendo renta fija, oro y lo estás mezclando con renta variable, la renta fija te va a aportar algo de descorrelación a largo plazo, el oro también, pero en general tu cartera, la rentabilidad de tu inversión a largo plazo va a ser más baja de lo que sería solo si fuese renta variable. Pero te estás protegiendo ante la volatilidad, que también puede ser un riesgo en muchos casos. Y yo creo que también hay que hacer descorrelación por clases de activos. También creo. Yo creo que al final esas ideas de descorrelación y de clases y de tal es muy interesante. Y también hay que hacerlo, ¿no? Qué bueno. O sea que ya hemos tocado un poco tus orígenes, trading intradía, hemos visto cómo se te da a conocer también por el método Wyckoff. Ahora ya nos está dando una pincelada del enfoque que tienes ahora más, quizá más actualizado, más con tu visión que tienes ahora sobre el mercado. Em, Tipo de cartera permanente, tipo de asignación táctica, ¿cómo sueles hacer ahora? ¿Qué enfoque tienes, Enrique, ahora para tu gestión? Bueno, soy muy fan de la cartera permanente, ya lo reconozco aquí. Sí, o sea, soy muy fan precisamente porque lo que busca es esto que estamos hablando. Esa estructura o esa composición o esa alocación o distribución de activos a todo terreno. Y además simple. 4 clases de activos, equiponderado, te olvidas de todo. Obviamente las rentabilidades en el largo plazo no van a ser extraordinarias, pero cuando tú le pones un 4% en 15, 20 años, oye, eso va creciendo de manera exponencial. Hombre, si inviertes 100 eurillos todos los meses, pues no tendrás mucho. Pero hay gente, muchos empresarios que sí que tienen pasta y que tienen dinero o trabajadores de mucha cualificación que sí que tienen dinero. Y ir componiendo al 4% eh, les puedes dejar un patrimonio con el tiempo enorme, con una estructura, un planteamiento de estrategia sencillísimo, con una lógica económica detrás tremenda y muy interesante. Entonces, yo soy muy fan de la cartera permanente. Sí que es verdad que al que tenga poco una edad un poquito más joven, o en mi caso, que bueno, me considero joven, ¿no? Pero que no le importe la volatilidad, etcétera, hombre, yo lo dejaría más a renta variable. Métele renta variable, métele chicha, ¿no? O sea, no me importa que ahora mi cartera caiga un 20%, no, no. Si necesito el dinero puede ser un problema, pero quiero aprovecharme, ¿no? Del capitalismo, del mercado, ¿no? De la generación de riqueza de las empresas, que son el gran motor al final de la economía. Y yo confío mucho en el medio largo plazo. O sea, creo que aunque estemos ahora en una crisis y nos vaya muy mal, pero hay empresas que lo están cambiando el mundo. Y eso al final va a generar mucho dinero, mucha riqueza. Y hay que intentar estar ahí. Si no se conocen empresas concretas, bueno, se pueden coger índices o cartera o fondos o ETFs más o menos diversificados. Entonces, ¿cómo lo planteo yo? Yo haría una base, o sea, yo creo que un eje interesante podría ser conocer la cartera permanente, como vamos, ese bastón de apoyo, ¿no? La cartera permanente, que es como muy conservador. Y luego de ahí, ¿dónde te mueves? ¿Te mueves a un planteamiento igual más arriesgado, como quien dice? Oye, pues métele renta variable con fondos ETF, o si no, si te gusta invertir, pues entonces ya analiza empresas concretas. Eres incluso muchísimo más conservador que la renta, que la cartera permanente. Bueno, pues yo sé, pues ponte una posición ahora igual en bonos, renta fija, ¿no? Que estamos ahora en buenos tipos y tal, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad ahora para obtener algo de rentabilidad para gente hiperconservadora, que lo va a pasar fatal, como vea su cartera irse para arriba o para abajo, ¿no? Pues aprovechate de eso, ¿no? Y entonces yo diría, mi apuesta personal es renta variable, acciones de empresa, ¿vale? Pero creo que un enfoque tipo cartera permanente es súper interesante. Soy muy fan de Brownie. Qué bueno. Antes de seguir con eso, se me ocurre una pregunta, Enrique, porque claro, al final tú has escrito un libro muy conocido. Claro, te estoy escuchando ahora, pareces un autor completamente diferente. Yo te cuento mi experiencia, ¿no? Al final, yo comparo muchas veces escribir un libro a una foto vieja. Tú ves una foto de hace 20 o de 15 años y de madre mía, y yo hay cosas que he escrito hace 20 años, tengo 40, no tengo tanto, pero no me identifico exactamente, ¿no? Pregunta así de amigo a amigo, ¿no?
¿Te sientes encasillado con el método Wyckoff? ¿Que la gente te sigue identificando con eso? ¿Te sientes súper encasillado y quieres que la gente conozca? No sé, porque es que no tiene nada que ver un enfoque con otro, Enrique. No sé, pregunta ahí. Sí, no, 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 lo digo mucho en plan broma, digo, tío, lo del método Wyckoff al final es como el que ha hecho una serie, Los Hombres de Ajá, Paco, ¿no? O lo que sea, y ya eres ese, ¿no? Toda la vida. Y entonces, ayer leía que empieza lo de Operación Triunfo, ¿no? Que le llamaban los ajá. triunfitos, ¿no? Entonces, siempre tendrán la etiqueta de triunfitos, aunque ya el David Bisbal haya Pues triunfado hace en 20 años, hace 20 años yo creo hace también. 20 años, ¿no? Por Ah, ahí. Sí, sí, no, no, absolutamente. Tu pregunta, además yo me río mucho, digo, tío, es que siempre me llaman para lo mismo. A ver, muy orgulloso a mí, ya digo, las ideas de Guaido que me ujú. parecen súper interesantes, pero claro, yo he evolucionado muchísimo. Yo llevo predicando un poco en el desierto dentro del mundo de los técnicos, pero como diciendo, oye, mira que hay cosas interesantes que creo que os gustarían, análisis fundamental, gestión de carteras, que se pueden complementar con análisis técnico, con Wyckoff, que también un poco aparte iría a lo intradía, ¿no? Que obviamente lo intradía hay que aplicarlo con técnico y con Wyckoff si acaso, el análisis fundamental, no sé, a no ser que se busque algo de volatilidad en earnings o algo así un poco más especial, pero en principio intradía es muy técnico, pero ya en el largo plazo las ideas fundamentales yo creo que pesan, ¿no? Entonces yo llevo desde el 2015 intentando divulgar eso, ¿no? Abrir eso. Entonces yo ya he cambiado mucho, he hecho otros papeles y, y además intelectualmente disfruto más divulgando esto último que Wyckoff, que a lo mejor llevo desde el 2006 ya haciéndolo, bueno, sobre todo 2012. Entonces pasa un poco lo que tú dices, ¿eh? Sin que eso quiera decir Ujú. que esté harto o lo que sea, no me gusta, pero es verdad que te encasillan el tema de las etiquetas, pero a mí me pasa, ¿eh? Al final tú ves a cualquier persona y tienes una etiqueta un poquito de Lo lo que hace, congelas. de tal, y luego las personas pues son muchos matices. Nosotros, por ejemplo, en la gestora de patrimonios, que hacemos asesoramiento financiero, lo que sobre todo prima la gestión de carteras, análisis fundamental, macro, y sobre eso construimos los enfoques de inversión. O sea, hay muy poco de Wyckoff. Hay un poquito cuando hablamos un poquito de coyuntura pero claro, sin duda, o sea, ha dado un tema que me gusta mucho comentar y lo decimos de broma porque me pasa. No es un problema, pero sí, te encasillan y a mí me siguen llamando solo para charlas de Wyckoff. Y en casi todas intento también meter un poco la coletilla, porque al final yo me siento divulgador, ¿no? Aparte ahora de asesor y tal. Y, y quiero, o sea, al final las ideas de Wyckoff, o análisis fundamental, lo que sea, está todo ahí, está todo en Internet, está todo en YouTube, hay un montón de cosas, los libros están ya gratuitos todos en PDF. Y al final creo que el que se acerca a mí es para que le pueda explicar algunos conceptos de manera más o menos sencilla, pero también mi experiencia, o cómo creo yo que lo deberían enfocar, o qué puertas creo que deberían abrir. Entonces, me gusta mucho hacer hincapié en que creo que deberían explorar también otras áreas para conocerlas, para entenderlas. Y luego, pues ya cada uno se irá ajustando. Habrá muchos que seguirán en un intradía rabioso, otros que harán algorítmico, que ahí ya eso es algo que me queda a mí muy lejos. Otros que de pronto dirán, oye, pues mira, yo al final he encontrado sí, inversión a largo plazo pasiva. Fantástico. Entonces, no sé, me siento un poquito como en esa obligación de divulgar lo que yo sé y también cómo he ido yo evolucionando. Creo que eso también aporta mucho valor. Y no sé, ahí estoy en esa guerra. Pero bueno, también lo disfruto, ¿eh? Qué bueno. Y, Si tuvieras que, si alguien nos está escuchando, es posible que a lo mejor este vídeo sea el primero de trading que ve una persona o incluso inversión. ¿Cuál es tu consejo para esa persona que acaba de poner por primera vez en su vida un vídeo de YouTube sobre inversión o trading? ¿Cuál sería tu consejo, Enrique? Pues mira, yo le aconsejaría que, bueno, que la puerta que abra para empezar a aprender, buena puerta será, pero que abra la puerta también de la inversión más pasiva. A lo mejor la cartera permanente es una buena puerta. ¿Por qué? Porque esa inversión pasiva, cartera permanente, igual muy naif y tal, muy tranquila y tal, es el coste de oportunidad de todo lo que tú vas a hacer de manera activa. O sea, un inversor con poco conocimiento ya podría hacerse una cartera más o menos diversificada, echarse a dormir 40 años y esa cartera a 40 años le daría rentabilidad positiva. No sé si un 3, un 4 o un 7, no lo sé. Pero rentabilidad positiva real
No tengo la bola mágica, pero creo que sí, podríamos discutir sobre eso, yo creo que sí. Bueno, pues eso lo tienes ahí. Eso está en tu mano con conocimientos relativamente sencillos. Bueno, si tú quieres algo más, estás renunciando a eso, ese es tu coste de oportunidad. Tienes que conocer por lo menos tu coste de oportunidad, porque igual en ese coste de oportunidad es donde realmente quieres estar o deberías estar, o por lo menos deberías tener algo ahí. Cuando uno habla de pasivo y tal, es que hay muchos planteamientos, ¿no? Hay mil historias. Se pueden hacer muchas combinaciones. Puedes tener una parte más o menos pasiva con algunos fondos activos boutique o hacerte una parte manual con tu tal. Hay tantos matices. Pero creo que le diría, está muy bien que tú aprendas algorítmico, que aprendas Wyckoff o que aprendas lo que sea, pero ve leyendo también esta literatura para que sepas, es bueno conocer la versión de los creyentes de la teoría de los mercados eficientes. Es bueno conocer esa versión. Hay que conocerla porque los mercados, bueno, yo creo que hay mucho consenso en los que somos inversores activos, ¿no? En que no es eficiente y que hay muchas ineficiencias precisamente porque somos humanos, ¿no? Lo hemos hablado antes. Pero hay que conocerlo porque los mercados son bastante eficientes. Son bastante eficientes y conseguir rentabilidades más altas que el mercado te ofrece de manera natural no es sencillo en el muy largo plazo. Entonces, entiende sus razones. Y luego desde el conocimiento, pues ya igual las criticas y haces otras cosas. Pero yo le diría eso. Yo, en casi todos mis cursos y cosas que doy, con tiempo, intento hablar de ese planteamiento más de cartera. Un libro que yo suelo recomendar mucho es el de Un paseo aleatorio por Wall Street, Ujú. casi la Biblia, ¿no? De los pasivos. Bueno, es que hay que conocerlo, hay que conocerlo. Porque eso, ya digo, es el costo de oportunidad al que renuncias por hacer otro tipo de cosas. Obviamente, el que se mete en un vídeo de YouTube para aprender inversión y trading y tal es porque quiere algo más, tiene ambición y debe apostar por ello porque se puede sacar más rentabilidad y se pueden hacer cosas muy interesantes, no solo en términos de rentabilidad, sino intelectualmente. Pero al otro, échale un vistazo, porque luego hay mucha gente, después de 8 años de fracasos y de penas y de penurias y de pasarlo mal, de pronto se da cuenta que si hubiese hecho algo muy sencillo, pues hubiese ganado un dineral. Mira, una, otra anécdota un poco que no hace mucho un broker de copy trading, creo que era, publicó como un cuadro de cuál habría sido la rentabilidad de un operador que tuviera realmente como agregadas las cuentas de todos sus clientes. Hicieron como una especie de operador agregado de cómo serían los resultados de ese operador de todos sus clientes. Desde el 2012 creo que era hasta 2018, 5 o 6 años por ahí. Te lo dividía por años y por meses, ¿no? De 2012 tal, y enero, febrero. Bueno, era todo rojo. El capital final era una pérdida, o sea, la pérdida total en todos esos años había sido de un 90 y pico por ciento, 99 o 98%. Obviamente era el agregado, habría algunos que habrían ido muy bien y otros que habrían perdido 7 cuentas, una detrás de otra. Pero estamos hablando probablemente uno de los periodos donde la renta variable norteamericana con el S&P 500 daba más rentabilidad. No sé si era un 12 anualizado por ahí. Bueno, es que simplemente cualquiera de ellos, si hubiese tenido el dinero ahí, hubiese ganado un 12% anual, más o menos, haciendo un 7, ¿vale? Ese era tu costo de oportunidad. Está muy bien que hagas trading, que tal, no sé qué, pero conoce el otro. Porque si lo conoces y lo descartas, fantástico. Ya estás tomando una decisión consciente. Pero si no eres consciente de eso, mmm, igual no estás tomando la mejor decisión. No sé, yo le diría eso, que abras el conocimiento a eso. Así que entonces, bueno, ve el vídeo, tu consejo, parte de trading, compra tu libro, método Wyckoff, parte de cartera permanente. Si me quiero construir una cartera permanente y no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿cómo puedo hacerlo? Una cartera permanente en concreto es muy sencillo, primero porque hay fondos ya que te dan la cartera permanente hecha. Hay uno que es de Carlos Santiso, ¿no? Que es la cartera permanente que te lo hace, ¿no? Obviamente tiene un poquito más de comisión y tal. Lo podrías hacer casi con cualquier entidad. Alguien que no quiera liarse y además quiera tal, nosotros precisamente ahora en el proyecto de asesoramiento financiero con gente de capital, pues le ayudamos a poder construir una cartera permanente o cualquier estrategia que le pueda encajar bien, ¿no? O sea que tiene las tres vías: hacérselo y guisárselo él solo, con fondos, ya digo, la cartera permanente en sí, pero bueno, podría ser aplicable a otras muchas estrategias. La cartera permanente es muy sencilla, ETF o fondo de renta variable, oro, cash
podría ser un equivalente a cash y renta fija. Podría comprarse fondos que haya exclusivos de eso, o el asesoramiento financiero, que a mí me parece muy interesante, porque uno cuando empieza en la formación, la inversión y en la formación, se cree que todo el mundo quiere y puede aprender. Y no, y te das cuenta que somos bichos raros. La inmensa mayoría de las personas no quiere complicarse la vida. Quiere que le ayudes, quieres que estés ahí, quieres que le asesores. Yo eso es lo que me he encontrado y de ahí que haya surgido el proyecto, ¿no? Gente que ya confía en nosotros y quiere que le ayudemos. Y aunque le pueda explicar lo fácil que es construir la cartera permanente, al final es sí, sí, vale, muy bien, pero es que yo tengo una empresa, ayúdame. Entonces, bueno, también está esa solución. Al final, lo bueno que tiene el capitalismo es que ahora mismo el inversor tiene mucha la sartén por el mango y puede tener alternativas varias para rentabilizar su dinero de manera propia o delegándola, ya sea a través de un gestor o a través de un asesor. Enrique, cuéntanos más de tu proyecto. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos hacer? Ya hemos visto que la vía está, podemos aprender por nuestra parte o también con tu proyecto nos puedes ayudar. Cuéntanos, Enrique. Pues sí, mira, el proyecto se llama Socaire, Socaire Patrimonios, que ya tenemos la web socairepatrimonios.com y básicamente lo que vamos a hacer es asesoramiento financiero a capitales medios altos, ¿no? Y bueno, solucionarles y ayudarles en lo que es el manejo de su patrimonio para protegerlo, por supuesto, es el primer objetivo y también crecerlo en el medio largo plazo. Vamos a usar, evidentemente, la herramienta de los mercados financieros, también el inmobiliario y también algunas otras soluciones, sobre todo dentro del ámbito empresarial, para poder hacer ayudas allí también temas de balance, de tesorería, etcétera. Pero lo que puede ser el patrimonio medio de una persona que tiene dinero y no sabe muy bien qué hacer, cómo protegerlo, cómo hacerlo crecer, etcétera, pues la idea es ayudarle, hablar con él, ver un poco qué necesita, cuáles pueden ser sus objetivos y en base a eso, pues, trabajar y elaborar un plan de asesoramiento y ponerlo a trabajar. Hay soluciones para todos los gustos, ¿no? Tenemos algunos clientes que son futbolistas, por ejemplo. Bueno, pues ellos tienen una casuística especial, con unas necesidades especiales, unos horizontes temporales diferentes a lo mejor a las de un empresario joven o un empresario que está a punto de jubilarse. Entonces, bueno, eso es trabajarlo, buscar al final un planteamiento con el que se sienta cómodo y bueno, ir monitorizándolo, ir estando ahí de tutela, hacer al final un acompañamiento muy en contacto. O sea, al final, esto lo interesante del asesoramiento y lo bonito es el generar ese contacto, no digo diario, pero que al final el cliente sepa que estamos ahí, que antes de cualquier cosa, ya no solo de mercado financiero, una oportunidad de negocio en una inversión, en una cafetería o lo que sea, bueno, pues te echamos una mano, vamos a ver el proyecto, vamos a ver cómo lo podemos, qué rentabilidad te pueden estar ofreciendo, etcétera, y vamos a analizarlo y te vamos a asesorar. Entonces, ese acompañamiento, el estar junto con él, yo creo que es muy bonito, es muy interesante. Para mí, aún además, mucho la divulgación. Claro, me da pie a explicar muchas cosas y mi filosofía. Y, eh, y el proyecto es ese. Así que, bueno, si alguien de los que nos pueda escuchar puede tener esta inquietud, que me escriba en socairepatrimonios.com, tienen la web, tienen el correo, o también seguramente en redes me puede escribir y es cuestión de hablar, ver qué necesidades tiene y ver si le podemos ayudar. O sea que ¿A muy bien, partir muy de qué, ilusionado. a partir de qué capital, Enrique, podemos contactarte? Estamos trabajando con capitales de más de 100.000 euros, Ujú. 100.000 que realmente es capital poco, pequeño, para lo que es dentro de la banca privada. Pero de 100.000 para arriba es donde nos estamos nosotros centrando, de 100 a 1 millón. Pero bueno, si tiene algo menos, que hable, porque muchas veces no es tanto el stock de ahorro que tiene. Con alguien que tenga 20.000, pero tenga una gran capacidad de ahorro, tiene ahí una, una necesidad importante. Es que, a ver, también normalmente una persona, familia, que igual tiene 15, 20.000 euros, igual es que ese debería ser el dinero un poquito de colchón, de seguridad, ¿no? Pero cuando empiezas a tener 20, 30 y 40, ya empiezas a tener otras necesidades de protección, de tal. Y bueno, desde ahí podríamos hablar a ver si podemos llegar a una solución y no debería haber ningún problema. Pero nuestro focus lo tenemos en 100K para arriba. Qué bueno. Enrique, pues ha sido un placer hablar contigo. Última pregunta. ¿Dónde te ves dentro de unos años, Enrique?
Pues yo me veo jugando al pádel, espero, que es lo que más me Ajá. gusta, que estoy lesionado y hace tiempo que llevo un mes y pico que no juego y me subo por las paredes. Pero bueno, yo me veo en la gestora, volcado ahí el 100% y luego haciendo también cositas de formación, pero igual ya más tranquilo. A lo mejor haciendo un par de eventos formativos al año, un poquito, algo así. Pero me veo 100% volcado en la gestora y con algún otro libro publicado. Estoy escribiendo cositas que me gustaría sacar a Bueno, la luz. Ahora llevo 3, 4 meses en las que la inspiración se me ha ido y tengo que volver a retomarlo, pero probablemente lo vuelva a tomar. Entonces, sí, yo me veo en el medio plazo ahí, trabajando con clientes, por supuesto, con formación, con el libro y luego me imagino que un poco igual, o sea, en redes, colaborando con quien pueda, yendo a algún evento. Al final eso pues también es agradable y gusta y yo espero que tampoco cambie, ¿no? O sea que, bueno, ese sería un poco mi dibujo del futuro. pues Enrique, te seguiremos viendo, te seguiremos siguiendo y un placer, como siempre, estar contigo, ¿eh? Nada, yo, el placer es mío, ha estado muy, muy a gusto y nada, muchísimas gracias por la invitación. Espero que los que nos hayan oído pues, haya sido relativamente interesante. Así que nada, oye, un placer y cuando quieras, pues repetimos, así que cuenta conmigo. Cuenta con ello. Un fuerte abrazo, Enrique. Cuídate. Venga, un fuerte abrazo, chao, chao.